Saludos desde República Dominicana, soy Luis Moreno Sánchez, oncólogo, radioterapeuta y médico nuclear, actual presidente de la Sociedad Dominicana de Radioterapia Oncológica, gerente del Centro de Radiooncología del INCAR y miembro del grupo de radiooncólogos de Sabiaquer, Centro Avanzado de Radioterapia. Para mí es un verdadero honor poder participar como expositor y como organizador en este primer congreso online organizado por ICANSER sobre oncología pediátrica, para abordar brevemente el tema radioterapia de precisión en neoplasias pediátricas extracraneales. No presento ningún conflicto de interés y para iniciar es importante recordar que la oncología pediátrica requiere un enfoque multimodal, quimioterapia, cirugía y radioterapia, cada una con su propio riesgo de toxicidades tempranas y tardías. La combinación de imágenes, radioterapia y técnicas ablativas brinda mayor precisión a tratamiento oncológico con menos efectos secundarios sobre el tejido sano circundante, y las técnicas ablativas pueden ser una alternativa a la cirugía ofreciendo una opción paliativa, por ejemplo, para aliviar el dolor. Recordar que la tasa de supervivencia global en oncología pediátrica suele ser del 75%, en pacientes con tumor de Wills puede ser superior al 90%, desafortunadamente en pacientes con neuroblastoma en etapa 4 suele ser inferior al 50%, y al planificar el tratamiento oncológico pediátrico de manera integral debemos tener en cuenta los posibles efectos secundarios con los que podrían vivir muchos de nuestros niños. Siempre suelo colocar estas imágenes cuando doy una presentación, ya que históricamente los radiooncólogos nos han asociado con toxicidad, a la especialidad la han asociado con mucha toxicidad. Y aquí podemos ver a nuestra izquierda cómo alguien pregunta, cómo alguien busca un radiooncólogo para hablar de oncotoxicidad, y el radiooncólogo, el radioterapeuta le responde: yo soy radioterapeuta y también curo el cáncer. Esa es la realidad, curamos o causamos remisión de la enfermedad, si bien es cierto que también causamos toxicidad como el resto de los tratamientos oncológicos que se aplican en cada uno de los pacientes. Acá tenemos algo que vemos con mucha frecuencia, afortunadamente y no producto de la radiación, como le preguntan: no te vayas a ofender el SIRA, pero nosotros éramos hermanos, esposos, amigos, ¿o qué? Esto, por supuesto, pues a manera de que nuestros pacientes, cada vez por los avances alcanzados en todos los procedimientos oncológicos o en todos los tratamientos oncológicos, llegan a sobrevivir durante muchos años y fallecen por otras causas que no son relacionadas en ocasiones con la enfermedad inicial. Acá podemos ver como un estudio entre 1973 y el 2008, los pacientes que eran tratados con radioterapia disminuyeron considerablemente por la relación con la toxicidad que estábamos causando. Vemos como la leucemia linfoblástica aguda bajó de 57% a 11%, el linfoma no-Hodgkin de 57 a 15, retinoblastoma de 30 a 2, los tumores cerebrales de 70 a 30, tumores óseos de 41 a 21, tumor de Wills de 75 a 53, el neuroblastoma de 60 a 25, pero se mantuvieron relativamente similares el linfoma Hodgkin con 72%, los tumores en tejidos blandos con 40% y la leucemia mieloide aguda con 11%. Acá podemos ver las gráficas de cómo fueron disminuyendo progresivamente desde 1976 al 2008. Esto es lo que históricamente ha causado preocupación cuando hablamos específicamente de la toxicidad que puede causar la radioterapia. Y nos preocupa no la zona que está recibiendo la mayor cantidad de dosis o el objetivo del tratamiento, sino la dosis dispersa que se puede administrar o que va a llegar a los diferentes tejidos dependiendo de la técnica que estemos empleando. Y esto es importante analizarlo porque las técnicas han evolucionado considerablemente y en la actualidad, por supuesto, que hay detractores y personas que están a favor de el empleo de diferentes o diversas técnicas. Es importante saber que existe incertidumbre sobre la estimación de la incidencia exacta del segundo primario radioinducido. Lo que tenemos que tomar en consideración y recordar siempre es que muchas veces está influenciado, por supuesto, por los factores ambientales y el estilo de vida, los tratamientos oncológicos en todo el contexto y la susceptibilidad genética. Acá tenemos un ejemplo de segundos primarios radioinducidos según este estudio del 2013, donde, por mencionar solamente un caso, un paciente de 22 años fue irradiado inicialmente por un diagnóstico de linfoma no-Hodgkin, recibió 25 Rey y a los 41 años desarrolló una neoplasia, un cáncer mamario. Muy probablemente
Los pacientes, por supuesto, eran tratados con campos amplios, con dosis que sobrepasaban, por supuesto, las limitaciones, con sistemas de planificación que no permitían poner restricciones de dosis a determinados órganos, y eso en la actualidad ha evolucionado satisfactoriamente y ha variado ampliamente en beneficio del paciente y en beneficio de la radiooncología y los especialistas en radioterapia. Acá tenemos otro ejemplo. Un periodo de 1975 al 2018, 4.059 pacientes pediátricos tratados, y vemos cómo 170 de esos pacientes, es decir, 4.18%, desarrollaron una neoplasia maligna, 0.5%, es decir, 21 pacientes, 2 neoplasias malignas, y 0.8% desarrollaron una neoplasia maligna y una neoplasia benigna. Las neoplasias presentes fueron carcinoma de tiroides, tumores del sistema nervioso central, tumores de tejidos blandos, meningioma y carcinoma bajocelular. Y la mayoría se presentaban después de los 10 años. Ahora, nuestra preocupación tiene que ser solamente el segundo primario. El segundo primario es una posibilidad, pero hay, y ya como bien vimos, intervienen diferentes factores que son estilo de vida, condición genética, entre otros. Pero hay otras toxicidades que sí podemos evitar que nuestros pacientes presenten, y podemos disminuirlas considerablemente. Con el uso creciente de las técnicas de radioterapia, IMRT, protonterapia, SBRT, los oncólogos radioterapeutas tenemos la capacidad y las herramientas para disminuir las dosis de tratamiento en los diferentes órganos en riesgo. Ahora, es vital no solamente la técnica que vamos a emplear, es vital, por supuesto, conocer la zona que vamos a irradiar y, en lo posible, en nuestros pacientes pediátricos en particular, disminuir las dosis en los centros de crecimiento óseo o centros de dosificación. Acá tenemos un ejemplo. Vemos o sabemos que las dosis entre 15 y 30 Gray producen toxicidades clínicamente medibles, y en este caso en particular vemos una microftalmía, vemos un paciente que tiene una hipoplasia orbitaria producto de la irradiación por un retinoblastoma, que recibió dosis considerables, y eso conlleva a un estrechamiento del puente nasal, como lo podemos ver acá, y a un posible estraísmo convergente. ¿Qué hacer? Es fundamental que esos centros de dosificación reciban una dosis menor a los 15 Gray, que los identifiquemos y podamos administrar dosis menores a los 15 Gray. Y si esto no es posible, entonces que las dosis recibidas sean dosis uniformes, dosis donde todo el centro de dosificación recibe una dosis similar, para evitar precisamente estas toxicidades clínicamente medibles. Acá tenemos otro ejemplo donde estamos involucrando pues toda la articulación acromioclavicular, escápula, cabeza humeral, clavícula y la asimetría, producto también de la irradiación de los centros de dosificación. Tomar en consideración que a veces nos preocupa con toda razón los efectos cardiovasculares. Vemos cómo cuando hay mortalidad cáncer específica, el empleo de la radioterapia disminuye en 3.8% la misma, pero también es cierto que cuando hay mortalidad no relacionada con cáncer, el empleo de la radioterapia pues podría aumentar en 0.8% la probabilidad, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? A que por cada Gray adicional que estamos administrando de radioterapia existe la posibilidad de causar trastornos cardiovasculares en 7.4%. Entonces es fundamental tomar las consideraciones para restringir en lo más posible las dosis que va a recibir el sistema cardiovascular, y esto se logra precisamente con técnicas que conformen mejor la distribución de dosis en el área que vamos a irradiar. Ya no solamente estamos hablando de la dispersión de dosis, sino de la conformación de dosis en la zona que queremos tratar. Fundamental incluir en el equipo de tratamiento a un comité cardiooncológico que puede evaluar previamente al paciente, durante la radioterapia o durante el tratamiento oncológico, y también posterior al mismo, para tomar las medidas necesarias en caso de presentarse alguna eventualidad cardiovascular. La radioterapia ha evolucionado. Lo convencional hace 10 años pues ahora podría parecer fuera de contexto. La radioterapia convencional es aquella que debería estar en todo centro que trate pacientes pediátricos, y me refiero a radioterapia conformada tridimensional, radioterapia de intensidad modulada y radioterapia guiada por imágenes. Y aunque quizá en la actualidad veamos cómo se usa menos frecuentemente en la radioterapia convencional, aún queda un campo muy amplio para seguir empleándola. Lo novedoso, experimental y posiblemente no disponible ampliamente en un futuro podría ser una práctica común en muchos países, y me refiero específicamente a la protonterapia y a lo que todos conocemos como tecnología con la capacidad
de la partícula con el famoso pico de Bragg. Ahora, ¿existen conflictos? Sí, sí hay conflictos. ¿Y cuáles son estos conflictos? Hay personas que, por supuesto, apoyan el uso de radioterapia conformada tridimensional y personas que están en contra de la IMRT, de la evolución de la tecnología. Tenemos que tomar en consideración que la dosis comprende tres componentes fundamentales: dispersión interna del paciente, la dispersión del colimador y la fuga del cabezal. Las dos primeras podrían ser más bajas con IMRT, son campos más pequeños y la afluencia de las no es del 100%, y para tejidos más distantes la fuga del cabezal predomina, se emplean más unidades monitor y por siguiente la dosis integral podría ser entonces mayor con IMRT. Aquellos que dicen que el cambio que donde la IMRT sí tiene influencia sobre los segundos primarios, lo justifican diciendo que hay mayor uso de campos. Por supuesto, es distinto usar una técnica de caja o un campo PPA versus 5 o 6 campos de IMRT, y hay un mayor volumen de tejido normal expuesto a dosis más bajas. Followill y colaboradores de Landy Anderson hicieron estimaciones de equivalente de dosis corporal con IMRT y concluyeron que la radioterapia conformada tridimensional versus IMRT puede aumentar al doble el riesgo de segundos primarios del 0.4% al 1%. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué lo asocian de esta manera? Porque algunos analizan exclusivamente los rayos X dispersos y la radiación de neutrones, pero no toman en consideración el impacto que puede tener sobre el cáncer radioinducido la dosis que está recibiendo, el volumen tratado. Y también han llegado, por supuesto, a evaluaciones donde el volumen tratado que recibe dosis mayores a 5 Gray puede ser responsable de la mayor parte de los segundos primarios radioinducidos. Acá podemos ver cuando se comparan las unidades monitor entre diferentes técnicas y, por supuesto, las unidades monitor de radioterapia conformada tridimensional versus las unidades monitor de radioterapia de intensidad modulada, y cómo la diferencia, por supuesto, es bastante amplia. En ese mismo estudio hicieron la comparación en una tumoración del sistema nervioso central, y los órganos en riesgo eran tiroides, mama, ovario y testículo. Y vemos cómo con IMRT o radioterapia de intensidad modulada la dosis que recibía tiroides era considerablemente menor. Sin embargo, la dosis que recibían los órganos distantes, por lo que hablamos previamente, por la fuga del cabezal, y la dosis integral periférica eran mayores en los órganos a riesgo, mama, ovario y testículo, y por supuesto al compararlas con 3D aquí están los resultados. Sin embargo, por supuesto que también hay personas y publicaciones que no relacionan ningún tipo de segundos primarios por el cambio de técnica o por la evolución de la técnica, y los que dicen que no influye, en esta publicación 4 planes para cada paciente, eran 2 pacientes, un masculino de 61 años con un cáncer de próstata y un paciente lactante mayor de 14 meses con un radiomesarcoma embrionario de próstata. Cuando se hicieron las estimaciones correspondientes comparando radioterapia conformada tridimensional versus radioterapia de intensidad modulada, se puede ver que la estimación, por ejemplo, 20% de posibilidad de que aparezca un segundo primario a los 68 años, versus el mismo porcentaje, 20% de probabilidad de que aparezca el segundo primario a los 67 años. Por consiguiente, no fue estadísticamente significativo el cambio de una técnica a otra, o decir que está solamente relacionado con el cambio de radioterapia conformada tridimensional a IMRT. Igualmente, en esta publicación, los que defienden que el uso de IMRT no tiene ningún tipo de influencia sobre el segundo primario, acá podemos ver cómo el riesgo estimado en el histograma dosis-volumen, es decir, en la zona de irradiación versus el resto del organismo, pues las diferencias porcentuales son bastante similares. En algunos casos, dependiendo de lo que estemos irradiando, aumentan ligeramente con una u otra técnica. Acá tenemos la comparación de radioterapia conformada tridimensional, BIMAT y tomoterapia. Dependiendo del órgano de riesgo que estemos estudiando, las dosis, por supuesto, pueden aumentar, ya que estamos hablando específicamente de una irradiación craneoespinal. Si comparamos, por supuesto, 3D, BIMAT y tomoterapia en pulmón, vamos a ver cómo la dosis estimada con radioterapia conformada tridimensional es menor
en comparación con las otras dos técnicas. Si tomamos en consideración la dosis que recibe corazón, vemos cómo con VMAT y con tomotherapy es considerablemente menor al compararla con radioterapia conformada tridimensional. Por consiguiente, todo esto va a depender de la zona que queramos tratar sin que tenga que mediar la técnica empleada. Y eso lo veremos más adelante. En ese mismo estudio concluyen, dependiendo por supuesto de los modelos de estimación que aplicaron, que son dosis efectiva equivalente, riesgo relativo en exceso y el modelo lineal cuadrático, donde VMAT y tomoterapia minimizaron el riesgo inducido por radiación de neoplasias secundarias versus radioterapia conformada tridimensional. Pero en total, acá podemos ver el averaje de 37.6 de riesgo estimado versus 28.5 con VMAT versus 27.9 con tomoterapia. Ahora, el objetivo no es decir si una técnica es mejor que la otra. El objetivo es saber cuál técnica tenemos que emplear en determinado momento, dependiendo por supuesto de la patología que tengamos que tratar, dependiendo de la irradiación que vayamos a administrar en los diferentes tejidos o en los diferentes órganos. Por consiguiente, no se trata solamente de IMRT, IGRT, SBRT, radiocirugía, protonterapia o braquiterapia. Cada una de esas técnicas tiene sus ventajas y por supuesto, como vimos previamente, las desventajas correspondientes. Precisión. Y no solamente es la técnica, es lo que vayamos nosotros a definir para tratar. Como vimos previamente, lo ideal no es delimitar solamente parte del cuerpo vertebral. Es incluir todo el cuerpo vertebral en la zona que vamos a tratar precisamente para evitar o para disminuir el riesgo de escoliosis. Acá tenemos diferentes neoplasias, diferentes localizaciones y por supuesto que la evidencia de IMRT se ha empleado básicamente en tumores del sistema nervioso central y en tumores de cabeza y cuello. Sin embargo, se puede emplear en neoplasias que sean extracraneales para mejorar la conformación de la dosis. Y vemos cómo en zonas donde tenemos órganos importantes, órganos que queramos evitar, lo ideal sería, por supuesto, administrar IMRT, VMAT, si es posible, están en esos países, pues protonterapia, siempre en beneficio de los órganos que queramos tratar y de la distribución de la enfermedad en esa zona. Acá tenemos otra técnica donde estamos viendo cómo puede disminuirse la dosis con IMRT versus radioterapia conformada tridimensional, las dosis que se reciben cuando empleamos un campo APPA o antero-posterior versus IMRT, la distribución de dosis. Acá vemos, tomando en consideración el color rojo como la dosis que está recibiendo el paciente, acá vemos cómo hay dosis debido a la entrada. Recordemos que estamos hablando de campos anteriores y campos posteriores. Igual sucede cuando comparamos. Veamos aquí la dosis como en profundidad y aquí simplemente la zona que está recibiendo dosis. Aquí nuestro histograma dosis-volumen, donde podemos definir cada una de las estructuras y ver la dosis que está recibiendo cada una de las estructuras irradiadas. Cuando comparamos con arcoterapia volumétrica modulada, igualmente la distribución de dosis, la zona que queremos tratar, cómo se conforma mejor la dosis en la zona que queremos tratar, versus cuando la hacemos con radioterapia conformada tridimensional o campos APPA. Sin embargo, veremos más adelante las zonas que queremos irradiar y cómo debemos irradiarlas en beneficio del paciente y de la historia natural de la enfermedad del paciente. Sabemos que al irradiar estamos comprometiendo algunas estructuras dependiendo de la técnica a emplear. Y aquí vemos el histograma dosis-volumen, vemos cómo el intestino está recibiendo más dosis en esta técnica al compararla con VMAT. No quiero decir que no se puede utilizar radioterapia conformada tridimensional o que dejemos de usar IMRT por usar VMAT. Tenemos que emplear la técnica que tengamos apropiada en el lugar de trabajo de la mejor manera posible y respetando las tolerancias de los órganos para evitar, por supuesto, los posibles segundos primarios radioinducidos y las toxicidades que no son oncológicas, o sea, que no producen un segundo primario, pero que también afectan a los sobrevivientes de cáncer.
Acá vemos la radioterapia corporal estereotáctica femenina de 17 años con un diagnóstico de osteosarcoma oligometastásico en el ilíaco derecho y cómo recibe 50 Gray en 5 sesiones. Menos tiempo de tratamiento del paciente con una dosis biológica acorde para lo que estamos tratando, con la menor toxicidad posible y la mayor conformación en la zona que queremos irradiar. Protonterapia, como podemos ver acá, los centros donde están ubicados, la mayoría están ubicados, 14 centros están ubicados en Japón y 33 centros están ubicados en los Estados Unidos. Y aquí estamos viendo la famosa distribución de dosis que se alcanza con el pico de Bragg en protonterapia. Vemos como en profundidad pues no hay dosis de radiación cuando comparamos con IMRT, donde sí hay una dosis de dispersión menor, pero existe. Ahora, la pregunta es o no es lo que vamos a tratar. ¿Cómo sabemos si lo que vamos a tratar es o no es? Pues no solamente se trata, como vimos previamente, de tener IMRT y GRT o radioterapia conformada tridimensional o protonterapia. Cualquiera de estas técnicas necesita ser complementada con imágenes. Y acá tenemos, por ejemplo, como un paciente con un neuroblastoma, se le aplica meta-iodobenzoguanidina para poder identificar la zona que se va a tratar. Importante el uso del PET en la estadificación, reevaluación y planificación de tratamiento oncopediátrico, ya que aumenta exponencialmente por la creciente disponibilidad de radiofármacos y de los diferentes radiotrazadores en los diferentes países. Ahora, es importante, fundamental, que el médico nuclear sea consultado por el oncólogo para determinar, dependiendo de lo que se esté buscando, cuál es el radiofármaco o el radiotrazador que va a ser más efectivo para el objetivo del estudio. En este caso podemos ver un PET pre y post tratamiento en la imagen de la izquierda en paciente de 6 años con un sarcoma de Ewing en glúteo izquierdo. Acá lo vemos antes y después del tratamiento. Un paciente acá de 2 años con un estudio PET pre y post tratamiento con un radiomiosarcoma de vejiga con una respuesta parcial. Estudio similar, un estudio pre y post tratamiento en un paciente de pediátrico de 6 años con un linfoma no Hodgkin con respuesta completa al tratamiento, o sea, post-quimioterapia. A esto tenemos entonces que tomar en consideración también tenemos que tomarlo en consideración para hablar de precisión. ¿Irradiaríamos o no irradiaríamos a este paciente? Es un paciente que tuvo respuesta metabólica completa. Anteriormente, ¿qué se podría aplicar? Un campo de manto o un minimanto, con las consecuencias, por supuesto, de las toxicidades relacionadas con la radioterapia. Por consiguiente, la radioterapia ha evolucionado, pero las técnicas de imágenes, las técnicas de investigación, de estudio, también nos permiten definir si ese paciente debe o no ser expuesto a algún tipo de tratamiento adyuvante. Acá tenemos igual un paciente con un estudio pre y post tratamiento de un paciente de 3 años con un neuroblastoma metastásico al linfonodo cervical izquierdos y hueso. Ahora, y sin embargo se mueve. ¿A qué me refiero con esto? Y sin embargo se mueve. Que ya no solamente es IMRT, radioterapia conformada tridimensional, IGRT, protonterapia o las técnicas metabólicas como el PET-CT o si tenemos la disponibilidad de usar meta-iodobenzoguanidina, dependiendo por supuesto de lo que estemos buscando. Las lesiones, los tumores, los órganos en riesgo se mueven. Y aquí tenemos un ejemplo de las movilizaciones en sentido cefalocaudal, lateral y en sentido anteroposterior, comparando niños y adultos. Por consiguiente, los márgenes que vamos a colocar en el tratamiento no pueden ser los mismos y tenemos que tener métodos de verificación adecuados si pensamos implementar IMRT o si pensamos implementar protonterapia o si vamos a usar BIMAT para poder verificar la zona que estamos irradiando. Recordar que los radiooncólogos, los oncólogos radioterapeutas estamos definiendo la zona que queremos tratar y cualquier error en la delimitación y por desplazamiento, por los movimientos propios de la anatomía y del paciente, pues van a tener consecuencias importantes en la evolución de ese paciente.
No así cuando lo que definimos es un volumen, un campo cuadrado, donde toda la zona va a recibir una dosis uniforme. Acá podemos ver, dependiendo por supuesto de lo que vayamos de cómo vayamos a verificar ese campo de tratamiento, si lo vamos a hacer con imágenes Portal, KBOMB, imágenes de estereoscópica, marcadores fiduciales, Convincity, ultrasonido, si tenemos Calypso, dependiendo de lo que vayamos a evaluar, cómo funcionan, las ventajas de cada una de estas técnicas de verificación de imágenes y por supuesto las limitaciones, tomando siempre en consideración el acrónimo ALARA o tan bajo como sea razonablemente posible. Y aquí vemos un campo importante, la definición de un campo de tratamiento, donde estamos contemplando toda la inclusión de todos los cuerpos vertebrales, un tumor de Wilms, donde estamos irradiando hemiabdomen completo, y esta es la realidad de muchos. Esto se sigue aplicando y sigue siendo el tratamiento adecuado para ese tipo de tumores. ¿Cómo vamos a definir una zona donde ya la lesión macroscópica ya fue retirada y queremos entonces garantizar en la zona una dosis que sea acorde a todo lo que vamos a tratar? Entonces no podemos decir que la radioterapia conformada tridimensional ya no se usa. Tenemos indicaciones en las que, a pesar de los avances, a pesar de la tecnología, es lo apropiado para el tratamiento. Y aquí lo tenemos, la definición de volúmenes de tratamiento en tumores pediátricos. Y siendo indicaciones y de expertos en la materia, vemos como también indican que debe ser hemiabdomen y qué es lo que se va a definir, qué es lo que se va a delimitar. Aquí tenemos flanco o hemiabdomen, que va por supuesto a depender del estadio local, el estadio de ese paciente. Ya para ir finalizando, todo va a depender de lo que queramos tratar, todo va a depender de lo que tengamos disponible. Ahora, es fundamental que ese tratamiento y esas técnicas que tengamos disponibles en el centro de radiooncología se apliquen de la mejor manera posible. Tratar al paciente de la mejor manera posible, tomando en consideración no solamente los posibles segundos primarios, como ya hemos hablado, sino las toxicidades que se pueden causar no relacionadas con segundos primarios y que también son importantes, por supuesto, considerar. Radioterapia conformada tridimensional, en el caso de una extremidad donde no hay estructuras críticas dentro del rango de dispersión interna esperado, o por ejemplo en el caso de un tumor de Wilms, donde tenemos que incluir todo el cuerpo vertebral y tenemos que irradiar el hemiabdomen o el hemiflanco. Ahora, al tratar un volumen cerca de un órgano en riesgo, IMRT podría ser una mejor opción. Si estamos hablando, por ejemplo, de un tumor que esté en sistema nervioso central o un tumor que esté en mediastino y que haya disminuido considerablemente, pues podemos considerar la IMRT e ir pasando de lo que era el manto, el minimanto, el involved field a el involved node, todo dependiendo por supuesto del estadio de ese paciente y de las técnicas de imágenes y verificación que tengamos disponibles en cada centro. Como conclusión, la precisión es fundamental en oncología, sobre todo en la pediátrica, dada la vulnerabilidad de esta población a la toxicidad de las opciones terapéuticas tradicionales. Los avances en la localización tumoral permiten una mejor planificación de tratamiento y precisión de las terapias combinadas. La protonterapia representa un avance importante dentro de la radiooncología pediátrica, demostrando ser un tratamiento comparable a los fotones y con un potencial menor de efectos tardíos, incluyendo segundas neoplasias. Se han logrado grandes avances en la administración de fármacos mediante nanopartículas, radioisótopos y anticuerpos para aumentar la precisión, aunque es necesario realizar más estudios en la población pediátrica. Y la terapia de precisión es el futuro de la oncología pediátrica. Para finalizar, quisiera presentarles al grupo de radiooncólogos que estamos a su disposición en la Sociedad Dominicana de Radioterapia Oncológica y con quienes orgullosamente comparto esta profesión.